Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre el bloque de políticas públicas, en concreto el tema relativo a la transparencia y al gobierno abierto. En primer lugar, vamos a comenzar con el modelo de gobierno abierto. Voy a compartiros pantalla para que podáis visualizar el temario y podamos ir explicando. Bien, el modelo de gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto al final se ha configurado como un modelo de gestión pública que coloca a la ciudadanía en el centro de la acción gubernamental basándose en la transparencia, el acceso a la información, la participación y la colaboración. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser fortalecer la confianza en las instituciones y mejorar la calidad democrática. El gobierno abierto se va a fundamentar en una serie de principios que son la transparencia y el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la colaboración, la integridad y la rendición de cuentas. Es importante también que conozcáis que el gobierno abierto se estructura dentro de la administración para llevar a cabo sus actuaciones a través de distintos órganos. ¿Cuáles son estos órganos? Bueno, pues principalmente todas las funciones relativas al gobierno abierto las lleva a cabo la Dirección General de Gobernanza Pública, que va a depender actualmente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Siempre va a ir de la mano de Función Pública. Donde esté Función Pública estará la Dirección General de Gobernanza Pública. Además, tenemos el Grupo Interministerial de Gobierno Abierto y, como órgano de colaboración entre las distintas administraciones públicas, la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto. No menos importante, y que creo que también tenéis que tener bastante en cuenta, es el órgano de participación de la sociedad civil, que es el Foro de Gobierno Abierto. Además, todas las actuaciones del gobierno abierto, como toda actuación en materia de política pública, se lleva a cabo en planes de acción. En este caso, hablamos de planes de acción de gobierno abierto. A lo largo de la historia se han aprobado distintos planes y se han ido ejecutando distintos compromisos en base a otras actuaciones o actuaciones derivadas de esos compromisos, distintos planes de gobierno abierto. Estos planes de acción son los siguientes. En el año 2012-2013 se ejecutó el primer plan de acción. En el año 2014 a 2016 se ejecutó el segundo plan de acción. El tercer plan de acción fue en el año 2017 al año 2019. El cuarto plan de acción del año 2020 a 2024. Pero creo que ahora lo más importante es conocer el plan de acción actual, que es el quinto plan de gobierno abierto que estáis viendo en la pantalla. Su duración será desde el año 2025 hasta el año 2029. Lo más importante de este plan, más allá de conocer el proceso de elaboración de este plan de acción, es conocer la estructura y el contenido. Principalmente, creo que lo más importante es que conozcáis los distintos compromisos que forman parte de este plan de acción. En concreto, la participación del espacio cívico, la transparencia y acceso a la información, la integridad y rendición de cuentas, la administración abierta, la gobernanza digital e inteligencia artificial, las cuentas claras y abiertas, la información veraz y ecosistema informativo, la difusión, formación y promoción del gobierno abierto, el observatorio del gobierno abierto y, por último, el Estado abierto. Bien, aparte de este plan de acción y una vez explicado el modelo de gobierno abierto por encima, porque al final solo vais a tener una pregunta como mucho tipo test relativo a este modelo, creo que es importante también que si queréis conocer más a fondo el tema relativo al gobierno abierto, basta con acceder al portal de transparencia. Y en esta página pues vais a poder encontrar la definición del gobierno abierto, cuál es el seguimiento de la ejecución. Aquí no está actualizado al lado del cuarto plan, ya estamos en el quinto plan. Un poco de material divulgativo, podemos ver un poco el foro de gobierno abierto del que hemos hablado, los planes de acción que se han ido aprobando, etcétera, etcétera, etcétera. Ya como conclusión, creo que es necesario que nos quedemos, después de haber hecho esta pequeña explicación relativa a este modelo de gestión pública, con que el gobierno abierto no solo es una política de transparencia documental, es un modelo de modernización administrativa que viene a reforzar la confianza institucional, mejora la calidad democrática
introduce la participación real y promueve una administración más responsable y evaluable. Por tanto, el quinto plan consolidará este modelo como una política pública estable. Bien, vamos a comenzar con la parte más fundamental de este tema, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Voy a colocar la parte del temario para que la vayáis viendo, que es la Ley 19/2013, 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y también voy a colocar la ley para que podáis visualizarla. Bien, ¿con qué comienza la ley? Bueno, la ley comienza con el objeto de la misma, que como ya dice la propia normativa, ¿no? El propio enunciado de la ley, ¿no? Tiene por objeto ampliar y reforzar la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer obligaciones de buen gobierno para los responsables que sean objeto de esta gestión, ¿no? de esta información. Bien. ¿Qué capítulos conforman la ley? Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1 relativo al ámbito subjetivo de la aplicación e iremos siguiendo la ley para ir explicando poco a poco cada uno de sus artículos. ¿Qué es importante de este artículo 2 relativo al ámbito subjetivo de aplicación? Principalmente dónde se aplica, pero a nosotros, como siempre, nos interesa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y autónomos, ¿no? Que forman parte de ese sector público. No obstante, creo que es importante que conozcamos que la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y los demás órganos constitucionales que aparecen aquí enmarcados únicamente será de aplicación dicha ley en relación a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Además, las sociedades mercantiles, en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades que vemos en este artículo sea superior al 50%, también será de aplicación. Creo que es importante que conozcáis estas dos cuestiones relativas a este artículo. En cuanto a otros sujetos obligados, que es lo que señala este artículo 3, hay que hacer un pequeño inciso, y es que las disposiciones del capítulo 2, es decir, las disposiciones relativas a la publicidad activa, serán de aplicación tanto a los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y ojo con este punto B, porque nos pueden pillar en el test. Las entidades privadas que perciban durante un periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos, ya hace una pequeña diferenciación, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cuantía de 5.000 euros. Es decir, diferenciamos por un lado aquellas que durante el periodo de un año reciban subvenciones o ayudas públicas por cuantía superior a 100.000 euros y aquellas que al menos el 40% de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcance la cuantía de 5.000 euros. Bien, vamos ahora con el capítulo 2, relativo a la publicidad activa. Cuando hablamos de publicidad activa, tenemos que enmarcar dentro de este concepto toda aquella información que la Administración y los entes incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley están obligados a publicar. Creo que es importante diferenciar este concepto del concepto de publicidad pasiva, del que oímos hablar a veces. La publicidad pasiva es aquella información que la Administración y los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no tienen la obligación de publicar. Es el ciudadano quien debe instar a solicitar la publicación o el acceso a dicha información. ¿Vale? La Administración no está obligada a publicarlo de oficio. Bien, ¿qué tenemos que conocer de este capítulo 2? Principalmente, ¿qué información está dentro de la publicidad activa? Esta información es la información institucional, organizativa y de planificación, que si os fijáis, bueno, se refiere pues a la estructura organizativa, ¿no? También a los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, en fin, toda aquella información que dispone este artículo 6. Además, dentro de esta obligación de publicidad activa también tenemos la información de relevancia jurídica, donde podemos encontrar directrices, instrucciones, acuerdos, anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, por ejemplo.
Y también, por último, la información económica, presupuestaria y estadística. Pues todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación, también los convenios suscritos. Toda esta información tiene la Administración la obligación de publicarla. Además, por último, creo que es importante que conozcamos el artículo 9 y es que habla de uno de los órganos más importantes dentro de la transparencia. Bueno, el único, ¿no? El más importante de todos, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se va a encargar de llevar a cabo el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Creo que es importante también que conozcáis, perdonad porque estoy teniendo problemas con el Google Meet. Un momentito. Creo que es importante también que conozcáis que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa, cuando veamos el régimen de infracciones, tiene la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación del régimen disciplinario previsto en la ley. Es decir, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es una infracción grave. Bien, además, es importantísimo también que conozcáis este artículo 10 que regula el portal de transparencia. ¿Qué es el portal de transparencia? El portal de transparencia es un instrumento del que dispone la Administración dependiente en la actualidad del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, siempre va de la mano de Función Pública, que va a facilitar el acceso a todos aquellos ciudadanos que deseen acceder a dicha información obligada de publicar por parte de las administraciones y sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, acceder a la misma. Y tenéis, si queréis conocer un poco más acerca del portal de transparencia, podéis acceder de nuevo a la página que hemos visto anteriormente, donde se regula la publicidad activa y, bueno, pues la tenéis por materias o publicidad activa caracterizada según la ley de 19/2013, que es la más interesante, donde podemos acceder a toda la información relativa a organización, planificación, si os dais cuenta, oferta de empleo público, altos cargos, publicidad y comunicación institucional, de relevancia jurídica, todo lo que hemos estado viendo con anterioridad. Bien, además, importantísimo que conozcáis que esta publicidad a través del portal de transparencia, pues se va a regir por una serie de principios. Es decir, el portal de transparencia actúa de acuerdo con los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Capítulo 3. Hemos visto el capítulo 1, hemos visto el capítulo 2, vamos a por el capítulo 3. El capítulo 3 regula el derecho de acceso a la información pública, uno de los capítulos más importantes de esta ley. Es decir, cómo puede la ciudadanía ejercer el derecho de acceso a dicha información, a la información que estamos viendo y que se encuentra en el ámbito de aplicación de la ley. En primer lugar, creo que es importante que conozcamos el artículo 105.b de nuestro texto constitucional. Y es que nos dice que una ley va a regular el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Ya conocemos la ley 19/2013, la estamos viendo actualmente. Fijaros lo que pone, además, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Es decir, la Constitución ya nos fija unos límites de acceso a esta información. ¿Por qué resalto esto? Bueno, porque si accedemos de nuevo a la propia ley, veremos que, aparte de los límites que ya cita la Constitución, la propia ley fija otros límites. ¿Cuáles son estos? Nos dice que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Es importantísimo que conozcáis estos límites de cara al tipo test. Bien, además, importantísimo también recordar que estos límites serán de aplicación justificada y proporcionada. Todo en el ámbito de la administración se hace de manera justificada y proporcionada, sobre todo cuando es limitar, cuando se ejerce la capacidad de limitación de algo, siempre límites de proporcionalidad y siempre la justificación, la motivación
que corresponda. Fijaros lo que nos dice, especialmente a la concurrencia del interés público o privado superior que justifique el acceso. Es decir, que tendríamos que ponderar para saber si los límites se pueden aplicar o no. Bueno, pues yo creo que al final debemos preguntarnos si existe realmente un perjuicio a la hora de dar acceso a esa información, si está motivado suficientemente, si el acceso o la limitación de ese acceso es proporcionado y si hay un interés público superior. Y posteriormente creo que también es necesario aplicar el artículo 16, que es el acceso parcial. Es decir, yo puedo aplicar estos límites, pero a una parte de la información que está solicitando la ciudadanía. Cabe la posibilidad de que yo pueda dar acceso a una determinada parte y a otra no. Esto se denomina acceso parcial. Si bien el acceso parcial, como dice el propio artículo, se va a poder dar acceso parcial cuando no afecte a la totalidad de la información y siempre que se omita la información afectada y que la omisión de esta información no haga que la otra parte de la información carezca de sentido. ¿Vale? Bien, protección de datos personales. ¿Es importante este artículo? Creo que el punto 1 y el punto 1 sí que es bastante importante. ¿Y por qué? Porque de cara a un tipo test creo que sí que puede ser una pregunta también que podemos encontrarnos. ¿Qué nos dice? Que si la información solicitada contuviera datos personales que revelen, ojo, ideología, afiliación sindical, religión, creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar cuando conste el consentimiento expreso, y resalto consentimiento expreso, y resalto también por escrito, ¿vale? A menos que se hubiera manifestado por parte del afectado públicamente con anterioridad a estos datos. ¿Qué es lo importante aquí? Es distinguir que, por un lado, se requiere el consentimiento expreso y escrito del afectado. En cambio, si la información afecta al origen racial, a la salud, a la vida sexual o incluye datos genéticos, biométricos o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública del presunto infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso, o sea, que él estuviera amparado por una norma con rango de ley. ¿Vale? Importante que distingamos cuándo afecta a unos y cuándo afecta a otros la posibilidad de acceder o no a ellos. Bien, más cuestiones que creo que son de importancia. Bien, en la sección 2 se regula el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, es decir, cómo vamos a poder ejercer este derecho. En primer lugar, nos dice que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se va a iniciar con la presentación de la correspondiente solicitud que debe dirigirse al titular del órgano administrativo que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la administración, organismo o entidad a la que se encuentre vinculada. Nos dice que vamos a tener que presentar la solicitud y esta va a tener que contener la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones, y en su caso la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. Importantísimo, el solicitante no está obligado a motivar la solicitud, es decir, que yo no motive la solicitud no conlleva la inadmisión de la misma. Sin embargo, lo que sí que se puede hacer es exponer los motivos por los que se solicita y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Además, nos dice que podemos ejercer este derecho en cualquiera de las lenguas cooficiales. Artículo 18, importante también. ¿Por qué? Porque regula las causas de inadmisión, es decir, cuándo nos van a inadmitir una solicitud presentada de acceso a una determinada información. Nos dice que cuando se refiera a información que está en curso de elaboración o de publicación general, cuando se refiere a información de carácter auxiliario de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, la relativa a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, la dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información. Ojo, aquí resalto, cuando se desconozca al competente, no es lo mismo enviar la solicitud a un órgano y presumiblemente se sabe quién es el competente y por lo tanto se envía, que
enviarlo a un órgano y se desconoce totalmente el órgano competente. En este caso se inadmite. También cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. En el caso, si os fijáis aquí lo que os comentaba, en el caso de que se inadmita la solicitud por concurrir la causa de desconocimiento de quién es el competente, pues presumiblemente se podrá indicar en la solicitud quién se considera competente para su conocimiento. La tramitación, artículo 19. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que se va a remitir al órgano competente y si se remite a un órgano que es incompetente, si se conoce, se tiene que transmitir al mismo y que se pondrá en conocimiento del solicitante. Fijaros, cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se va a pedir al solicitante que la concrete en el plazo de 10 días, poco similar a la rectificación de solicitudes de la ley 39. Es decir, si nosotros no identificamos bien la información en un plazo de 10 días, se nos va a requerir para que identifiquemos correctamente o precisemos lo que haya que precisar. En caso contrario, se nos tendrá por desistidos en el procedimiento. Nos dice además que si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les va también a notificar y se les va a conceder un plazo de 15 días para que puedan realizar alegaciones. El solicitante debe ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo sin que se hayan interpuesto. Nos dice además también que cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso. La resolución, importante también, artículo 20, la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso debe notificarse siempre al solicitante y también a los terceros afectados. Ya sabéis, ley 39/2015 en materia de procedimiento administrativo, que así lo hayan solicitado y siempre en el plazo máximo de un mes desde que se haya recepcionado por parte del órgano competente para resolver. Este plazo se puede ampliar otro mes más si se considera que el volumen o la complejidad de la información así lo requiere. Además, nos dice que serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, es decir, aquellas que no permitan el acceso a dicha información, las que concedan el acceso parcial, que hemos visto antes en ese artículo, es decir, aquellas que omiten parte de la información cuando la omisión de esta no carezca de sentido por aplicación de algún límite. También serán motivadas aquella que se conceda el acceso a través de una modalidad distinta de la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya una oposición de un tercero. Es decir, cabe la posibilidad de que haya oposición de un tercero y el acceso aún así se conceda. En este último supuesto, lo que se indica es que el interesado que vaya a acceder a dicha información solo va a tener derecho al acceso a la misma cuando haya transcurrido el plazo para interponer el correspondiente recurso por parte de la persona que se haya opuesto, como veremos luego en el artículo 22. Nos dice además que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que ha sido desestimada y que las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública van a ser recurribles de manera potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como veremos, sustituyendo a esos recursos administrativos en base a lo que señala el articulado de la Ley 39/2015 o directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación de sus responsables en materia de régimen disciplinario. Es decir, que el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver son objeto de infracción grave en materia de régimen disciplinario de acuerdo con la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Bien. Unidades de información, artículo 21. Aquí no voy a incidir mucho. Al final, las unidades de información son órganos, entidades, unidades que se crean dentro de los distintos ministerios para gestionar las solicitudes de derechos de acceso a la información. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues tenéis aquí un poco las funciones que realizan. Por último, ya la formalización del acceso. La formalización preferentemente se hará por vía electrónica y si ha existido oposición de un tercero, el acceso solo tendrá lugar habiéndose concedido dicho acceso cuando haya transcurrido el plazo, como os decía antes, al igual que hemos señalado con anterioridad, ¿no? Para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado, ¿vale? O cuando hubiera sido formalizado, pues haya sido resuelto. Bien.
Régimen de impugnaciones. ¿Qué recursos puedo interponer contra las solicitudes de acceso a la información cuando hayan sido denegadas, contra las resoluciones? En este caso hemos dicho que podemos acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, pero hemos hablado del recurso potestativo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, en este caso es importantísimo resaltar que lo dispuesto en el apartado anterior, fijaros lo que nos señala aquí, contra las resoluciones dictadas por órganos previstos en el artículo 2.1, es decir, la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales y análogos de las instituciones autonómicas, solo cabe la interposición de recurso contencioso administrativo. Importante. Es decir, que los órganos que se regula en el artículo 2.1f, Casa de Su Majestad el Rey, Senado, Congreso, asambleas legislativas de las comunidades autónomas, Tribunal Constitucional y demás órganos constitucionales que aparecen regulados en ese artículo, únicamente contra ellos cabe recurso contencioso administrativo. No cabe la posibilidad de interponer un recurso potestativo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿vale? Previamente. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 24? Nos habla de esta reclamación potestativa que viene a sustituir a los recursos administrativos ordinarios. Y nos dice que se va a interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La tramitación se va a ajustar a lo que dice la Ley 39/2015 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses. Ojo, no confundimos la resolución de la reclamación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada, con la resolución del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que es un mes, prorrogable otro mes, y que es desestimada en el caso de que transcurra el plazo para resolver y no haya sido resuelta. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se van a publicar previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran por medios electrónicos y de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. Se comunicará al defensor del pueblo las resoluciones que se dicten en aplicación de este artículo. Y por último, la competencia para conocer dichas reclamaciones va a corresponder al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en los que existan órganos análogos en las comunidades autónomas. Vamos por el título 3. Una vez finalizado este título 2, que contenía distintos capítulos, el título 1, que contenía distintos capítulos, vamos con el título 2. En el título 2 se habla de las obligaciones de buen gobierno. Es decir, vamos a ver quienes están obligados en el ámbito de la publicación y la transparencia de la actividad dentro de la Administración General del Estado y el resto de entidades y de administraciones que se encuentran en el ámbito de aplicación de esta ley, incluidos en el ámbito del buen gobierno. Y nos dice la ley que en el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de buen gobierno se van a aplicar a los miembros del gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. ¿Qué os recomendaría yo aquí? Bueno, pues que si queréis conocer con exactitud quiénes son los altos cargos de la Administración, os vayáis a la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo. Creo que es, aunque no os entre en la actualidad en el temario, sí que os puede venir bien para conocer quiénes se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley. Y aquí tenéis quiénes tienen la consideración de altos cargos, pues los miembros del gobierno y secretario de Estado, presidente del gobierno, ministros, secretario de Estado, subsecretarios asimilados, secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, nos dice además que hay una serie de principios de buen gobierno. Aquí os voy a dar un truco, y es que es muy complicado aprenderse tanto principios generales como principios de actuación. Son muy parecidos y muy similares. Aquí os recomiendo que os vayáis al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que creo que lo tenía por aquí. Y los principios son muy similares a los principios éticos y los principios de conducta. Es decir, si nos sabemos unos, nos podemos saber otros. ¿Con esto a qué me refiero? A que los principios generales prácticamente son muy similares a los principios éticos y los principios de actuación son muy similares a los principios de conducta. ¿Vale? ¿Me tengo que estar horas y horas aprendiendo todos? No.
como mucho nos va a caer una pregunta de esto, como muchísimo. Yo digo que hay cosas más importantes en la ley, como estamos viendo, que este tipo de principios, pero como pequeña guía para que podáis solventar una pregunta sin saberosla de alguna forma, pues podéis hacer una concordancia con los principios éticos y con los principios de conducta del TREBEP, ¿vale? Artículo 27. Nos regula las infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? Bueno, pues aquí creo que tenemos que volver a la Ley 3/2015 y nos vamos a dar cuenta que esta ley nos viene muy bien de cara a este artículo también 17. Y es que si buscamos en la propia ley el artículo 11, la definición de conflicto de intereses, nos señala que los altos cargos sirven con objetividad a los intereses generales, importantísimo, debiendo evitar que los intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. ¿Y qué nos dice el artículo 27? Que el incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa de materia de conflicto de intereses. Y la normativa actual en materia de conflicto de intereses en la Administración General del Estado es la Ley 3/2015. Por lo tanto, el artículo 27 se está refiriendo a que en el caso de que haya infracción en materia de conflicto de intereses, la Ley 3/2015 regulará el régimen de infracciones y de sanciones aplicables, ¿vale? Además, el artículo 28, que este es ya más interesante porque regula la propia ley y es la que de verdad os entra y tenemos que conocer, nos regula pues, una serie de infracciones muy graves, una serie de infracciones leves y una serie de infracciones graves. Las muy graves las tenéis aquí, principalmente en materia de gestión económico-presupuestaria, tenemos estas que aparecen aquí. Y luego una serie de infracciones disciplinarias. Las infracciones disciplinarias, lo que os comentaba que antes me he liado, primero están las infracciones muy graves que hemos visto antes, que acabamos de ver, relativas al bloque de gestión financiera, económica y presupuestaria. Y por otra parte están las graves, muy graves y leves relativas a la infracción disciplinaria. Bien, en este caso tenemos muy graves, como veis aquí, que las podemos encontrar, las graves y las leves. ¿Qué sanciones se pueden imponer como consecuencia de estas infracciones? Bueno, pues creo que tenéis que conocer que en el caso de que sean leves se va a sancionar con una amonestación, esto es muy similar a lo que podría ser un régimen disciplinario. En el caso de que se cometa una infracción grave, nos dice que se impondrán algunas de las siguientes sanciones, es decir, puede ser una o varias. La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la no percepción en el caso de que llevara aparejada de la correspondiente indemnización para el caso de cese del alto cargo. En el caso de las muy graves, se impondrán en todo caso las previstas en el apartado anterior, es decir, se pondrán estas dos, 100%, y además nos dice que también serán destituidos del cargo que ocupen, salvo que hubieran cesado con anterioridad, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo entre 5 y 10 años. Bien. Además, nos dice bueno, que se aplicarán pues, evidentemente los principios previstos en la Ley 39/2015 y también, como es lógico, ¿no? Los del régimen sancionador de la Ley 40/2015. ¿Quién es el órgano competente? El órgano competente para incoar, pues cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Función Pública o la Transformación Digital y Función Pública. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado, distintas de las anteriores, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Y cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración Autonómica Local, habría que ir a la normativa autonómica correspondiente. Además, es importante también que para la imposición de sanciones conozcamos que es el Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro de gobierno o secretario de Estado, es decir, presidente, vicepresidente, ministro o secretario de Estado, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, cuando el responsable sea un alto cargo. Por eso os digo que os viene muy bien también la Ley 3/2015. Y cuando se dirija contra las comunidades autónomas, pues habría que acudir a la normativa autonómica. Prescripción. ¿Cuándo prescriben las infracciones previstas en este título? Aquí prescriben las infracciones a los 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves.
Las sanciones, en su caso, van a prescribir desde los 5 años para las muy graves, las graves 3 años y las leves al año. Recordar los plazos de prescripción. En este caso aplicaríamos el articulado relativo a la Ley 40/2015 que regula los plazos de prescripción y el momento en el que empiezan a contar estos plazos correspondientes a la prescripción de las sanciones e infracciones. Por último, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Creo que esto ya es un poco más básico y creo que tampoco tenéis que incidir mucho. La estructura interna del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es mucho más importante la reclamación potestativa y el ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero bueno, vamos a resumir un poco de qué habla, ¿no? Este título 3, pero lo vamos a hacer con los apuntes que yo creo que viene mucho mejor resumido, ¿no? Y de una forma más rápida. Bien. Un momentito. Bien. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tenemos que entender que está compuesto por 2 órganos, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que lo será también de su comisión. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno va a estar formada por el presidente y también va a estar formada, un momentito porque me da la batería. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno va a estar formada por el presidente, como es lógico, y va a estar también conformada por un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, actual Secretaría de Estado de Función Pública, y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cuestiones importantes relativas al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Su nombramiento no es renovable. Tiene una duración de 5 años y se nombra mediante Real Decreto a propuesta del titular de Transformación Digital y Función Pública, ministro de Transformación Digital y Función Pública, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, debe refrendar ese nombramiento. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno previa instrucción del procedimiento que corresponda, ¿vale? O también por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente en el ejercicio de sus funciones o incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Hay una serie de funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que yo no entraría tampoco mucho porque realmente de cara a un tipo test creo que no son muy relevantes. Hay una serie de funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tampoco entraría más allá de, creo que es la más importante, conocer las reclamaciones que se presenten en la aplicación del artículo 24, ¿vale? Que las conoce, hablábamos antes de que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero dentro del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el presidente de este órgano. ¿Vale? Y con esto pues daríamos por finalizado lo que es el tema relativo a la transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno. Un placer haberos explicado hoy este bloque. Cualquier duda, ya sabéis que nos podéis hacer llegar por WhatsApp cualquier duda que tengáis y os la resolveré encantado. Por lo demás, nos vemos en la próxima clase y nada, mucho ánimo, suerte y estamos en contacto.